para el diseño de una red de alcantarillado. Perdón. Agua potable, ¿no? Bueno, vamos entonces. Esperen que están todavía entrando estudiantes. Ahora sí, vamos entonces a ver la unidad 4, donde vamos a ver la información básica que se requiere para el diseño de una red de distribución. El objetivo que tiene esta unidad es que ustedes conozcan la información básica que se necesita para llevar a cabo el diseño de la red de distribución de agua potable. Comenzar diciéndole que la información que se necesita para diseñar una red de agua potable es una información que es bastante amplia, que van ustedes a ver que abarca inclusive asignaturas que ustedes han cursado durante el transcurso de su carrera hasta este momento. Le voy a decir algo que es lo que siempre le digo a mis alumnos, que cuando no se disponga de esta información, yo les recomiendo que no hagan o no se metan a hacer el diseño de una red de distribución de agua potable. ¿Por qué? Porque información que falte es información que usted va a suponer y a lo mejor no es real, y al final puede concluir con que la red no funcione adecuadamente. Bueno, al diseñar una red de distribución es aconsejable que se haga un estudio lo más completo de la zona de cobertura para tener conocimiento general de las condiciones locales. Lo que yo siempre le digo a mis alumnos es que un proyectista no puede ser única y exclusivamente un proyectista de oficina. Si yo voy a diseñar, ponerle un ejemplo, la red de distribución de Warner, yo como proyectista, lo primero que tengo que hacer es visitar el área de donde voy a diseñar, la localidad donde voy a diseñar la red de distribución. ¿Por qué? Porque eso me va a dar una idea del tipo de topografía, me va a dar una idea de los posibles usuarios que voy a tener, me va a dar una idea de si voy a tener algunas interferencias, por ejemplo, que exista una quebrada de un río, o por ejemplo que pase una línea de ferrocarril, etc. O sea que siempre me va a dar una mejor idea del lugar donde yo voy a construir, perdón, o a diseñar mi sistema de distribución. Al inicio de los trabajos de recopilación de la información para el diseño, lo que yo debo hacer es buscar u obtener todos los planos de la zona de estudio.
y toda la información que esté disponible fundamentalmente en las oficinas municipales y organismos regionales de planificación. O sea, muchas veces usted va a la alcaldía del lugar donde usted va a hacer el diseño de la red y puede ser que encuentre sobre todo el plano planimétrico. Usted va aquí a la alcaldía de Santa Cruz, usted se va a dar cuenta que existe el plano planimétrico de la ciudad. ¿Dónde puede ser que tenga más problemas? Es en el plano topográfico. Pudiera ser que en la zona que usted tenga, por ejemplo, Santa Cruz no tiene el plano topográfico de toda la ciudad. Entonces, eso es un problema, pero uno siempre tiene que agotar todas las posibilidades de recopilar toda la información que existe. ¿Por qué? Porque información que vaya obteniendo de estas oficinas, pues entonces un costo menos que le va a cargar a la institución o la empresa que le está solicitando el servicio. ¿Está bien? Una vez que ya usted agotó toda la información que dispone de la zona, entonces, ¿qué información básica usted debe recopilar? En primer lugar, un mapa en planta donde se definan todo lo que son las calles, los manzanos, las unidades vecinales u otro tipo de diferenciación de la zona donde usted va a diseñar la red. O sea, necesita un plano de las calles, los manzanos, las unidades vecinales o de otra división. Por ejemplo, en Santa Cruz es muy común que usted encuentre además como otra subdivisión los barrios. Entonces, no, toda esa información es importante porque esa información usted la va a emplear para ir al INE y decirle, por ejemplo, yo quiero que usted me dé la población actual, por decirle de los manzanos tales, tales, tales y tales, o por decirle de las unidades vecinales tales, tales y tales, o los barrios tales y tales. Entonces, esa información le va a servir a usted para cuando visite al INE poder tener mayor detalle de la población actual que está sentada en el área del proyecto. En segundo lugar, usted necesita un plano de levantamiento topográfico con curvas de nivel espaciadas cada 50 centímetros como máximo. Ahora, hoy en día ustedes saben, porque ustedes lo conocen, porque lo dieron en topografía, de que existe el Autodesk LAN, que es un programa que te permite, a partir de los levantamientos que uno realiza en terreno, emular las curvas y te permite inclusive espaciamientos hasta de cada 10 centímetros, 20 centímetros, etcétera. Mientras menor espaciamiento usted tenga en las curvas de nivel, lógicamente tiene mayor información. Entonces yo particularmente cuando lo pido, le pido que me lo espacien cada 10 centímetros para yo tener mayor información sobre la topografía del área de cobertura. Si el área es muy grande, entonces ustedes deben tener un plano general de todo el área de cobertura a una escala 1 en 10.000 o 1 en 5.000. Y luego después pueden subdividir el área en 2, 4, en 6 sectores y entonces obtener un plano con escala de más detalle. ¿Por qué es importante este plano topográfico general? Este plano topográfico me define, por ejemplo, cuáles son los puntos altos del área de cobertura, dónde tengo los puntos bajos del área de cobertura. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque, por ejemplo, cuando yo vaya a localizar el tanque de almacenamiento que va a abastecer al área de cobertura, siempre lo voy a colocar en los puntos altos del área de cobertura. Nunca lo coloco en los puntos bajos, al revés. Lo coloco en el punto alto para que en caso que aún cuando tenga que estar elevado, la altura de elevación sea menor. Y así aprovecho la depresión natural que tiene el terreno. También porque es importante este plano, porque en los puntos altos de las redes de agua potable se me va a acumular los bolsones de aire. Muchas veces cuando la bomba funciona, que empieza a succionar, puede ser que penetre aire por el equipo.
Y entonces ese aire va a parar a la red. Y no sé si ustedes han visto en sus casas que muchas veces uno abre el grifo y empieza a salir como aire escupido con agua, así, muy ruidoso. Eso es que está expulsando el aire que está en el interior de la red. Entonces, en los puntos altos de la red, ahí es donde se va a acumular el aire que ingresa a la red. Y entonces en esos puntos yo tengo que colocar válvulas ventosas para expulsar ese aire antes de que pueda ingresar a las acometidas de la casa. Porque cuando el aire pasa por el medidor que está en la acera o está en el interior de la casa, en el jardín, cuando el aire pasa por ese medidor, el aire también hace marcar como si fuera agua y al final te están cobrando aire como si te estuvieran entregando agua. Entonces, si usted vive en un lugar en que frecuentemente cuando abre el grifo sale aire y usted ve que no sale directamente el chorro compacto, sino que sale aire, ruido, etcétera, entonces usted debe visitar Odeco, de la empresa que le preste el servicio, porque está inyectando aire por su medidor y le está marcando y le están cobrando aire en vez de agua. Pero además, en los puntos bajos del área de cobertura, en esos puntos bajos va a tender a acumularse cemento. Entonces yo tengo que colocar válvulas de purga. ¿Para qué? Para que al menos una vez al mes abrir esas válvulas y que salgan todos los sedimentos acumulados. Entonces fíjense ustedes la importancia que tiene el plano topográfico en un inicio, porque después para calcular el método de cálculo te pide en cada nodo, te pide el valor de la cota topográfica, como vamos a aprender en esta asignatura. ¿Está bien? En tercer lugar, necesito información sobre los niveles freáticos en la zona para prever el tipo de relleno que voy a colocar al instalar las tuberías, así como el empleo de equipos para poder extraer el agua de la zanja durante la etapa de ejecución. Normalmente yo necesito tomar muestras de suelo para saber qué tipo de terreno yo tengo. Yo tengo que hacer un estudio también del tipo de suelo. Entonces, cuando la empresa que me va a hacer el estudio de suelo, que lógicamente va a sacar muestras de suelo, me hace el estudio de suelo, ahí yo aprovecho y le digo a la empresa que si encuentran nivel freático cercano a menos de 80 centímetros, entonces que me diga a qué profundidad encontró el nivel freático. ¿Por qué? Porque cuando el nivel freático es alto, y eso ocurre mucho en Santa Cruz, como ustedes pueden ver acá, fíjense ustedes, ellos están excavando la zanja y a su vez ya se le va llenando de agua. Entonces, lógicamente, esa agua para poder alinear y darle y colocar las tuberías, entonces yo necesito sacar esa agua para poder trabajar en seco. Pero además, si yo voy a tener el nivel de agua que me va a alcanzar la profundidad de la tubería, yo no puedo rellenar la tubería con arena como ocurre hasta una cierta altura. ¿Por qué? Porque con la subida y bajada del nivel freático me puede lavar la arena y se me puede asentar la tubería y tener una fuga por un producto de ese asentamiento. Entonces, en esos casos se sustituye la arena por una grava para evitar ese material que sea cuando es arena, sea lavado y entonces la grava no se lava y por ende no se me asienta la tubería. Entonces, fíjense ustedes qué importancia tiene es saber los niveles freáticos. Y además, porque muchas veces, bueno, la profundidad es 80 centímetros, que no merita entibado, pero sí merita la extracción del agua y eso lógicamente hay que prever en el presupuesto el uso de equipos de bombeo para poder extraer esa agua durante el tiempo que dure la ejecución de los trabajos. Necesito además datos actuales de la población regional y local que podrán ser adquiridos en el INE. O sea, necesito visitar el INE
El INE es el Instituto Nacional de Estadística. Aquí en Santa Cruz está pasando la avenida Paraguay, en la otra esquina. Ahí está el INE, en el segundo anillo, sobre el segundo anillo. Entonces yo necesito visitar el INE para averiguar, por ejemplo, si voy a hacer el sistema de distribución de agua potable de Guarne, voy a ir al INE y voy a preguntar cuál es la población actual que tiene Guarne. Pero además necesito, aprovechando que estoy en el INE, que me diga cuál es la tasa de crecimiento, el índice de crecimiento con el que ellos proyectan la población de Guarne, en este ejemplo que le estoy poniendo en específico, en los años en que no hay censo. Y qué modelo matemático ellos emplean o utilizan para hacer la proyección de la población. ¿Está claro? Porque yo voy en mi diseño, yo nunca voy a diseñar para la población actual. Porque al otro día me nace un niño y ya yo no tuve en cuenta el consumo de agua de ese niño. Entonces la norma, que es lo que me dice, que yo tengo que a partir de mi población actual, para un cierto periodo de diseño que me lo fija la norma, entonces ahí yo tengo que calcular la población futura o de diseño para ese periodo. Y entonces yo diseño para esa población futura, como vamos a aprender acá. Pero esa población futura yo la proyecto mediante el modelo matemático que simula el INE la población y con la tasa de crecimiento del lugar donde yo voy a hacer el diseño. Como quinta información que necesito es la evaluación del crecimiento de la población y del periodo de alcance del proyecto. En otras palabras, definir a partir de la población actual, entrando en la norma boliviana, el periodo de diseño del proyecto. Como les decía anteriormente, yo nunca diseño para la población actual mi sistema de distribución. Porque si al otro día viene un inmigrante o nace un niño, ya entonces ese niño, ese migrante no está contemplado en el caudal de agua que va a transportar la red. Por eso es que a partir de la población actual del año cero, que es el año, llamémosle año cero al año donde voy a empezar el proyecto, yo tengo que calcular una población futura para un periodo de diseño, o sea, para un número de años. Pero ese número de años no lo fijo yo, sino me lo establece la normativa en vigencia en Bolivia, en el país, en este caso porque estamos en Bolivia. Entonces yo voy a tener que entrar, que eso vamos a aprender en la próxima clase, yo voy a tener que entrar con mi población actual en una tabla que me da la norma boliviana y definir para esa magnitud de la población actual cuál va a ser el número de años o el periodo de diseño para el cual yo voy a diseñar mi red. Y entonces eso la red me va a decir que la voy a diseñar para 10, para 20 o para 30 años. Entonces, si la voy a diseñar para 20, entonces voy a calcular la población futura que se va a sentar a partir de la población actual, del índice de crecimiento y de la fórmula que utiliza el INE, cuál va a ser la población futura que se me va a sentar hasta el año 20. Y entonces yo voy a diseñar mi sistema de distribución para esta población futura y no para la actual. ¿Está bien? Entonces, por eso es que es muy importante que nosotros tengamos una evaluación de crecimiento y definamos el periodo de diseño de nuestra red. Como sexta información, necesitamos delimitar el área de cobertura de la zona en hectáreas. O sea, cuando a nosotros nos van a contratar una empresa, por ejemplo, una cooperativa para que diseñemos el sistema de distribución de agua para un determinado sector que está dentro de su área de cobertura, entonces nosotros tenemos que exigirle a la persona que nos contrata que nos delimite mediante una poligonal el área de cobertura que ellos quieren que nosotros cubramos con el sistema de distribución que le vamos a diseñar. ¿Por qué? Porque si nosotros diseñamos para esta área de cobertura y después de aquí, de este sistema, ellos quieren sacar para un área aledaña, ya no es suficiente el sistema que le hemos diseñado.
porque ya nosotros hemos considerado no solo esta área, sino la población que se va a asentar en ese periodo, en esta área. Si ellos amplían a un área mayor, entonces ya la población es mayor que la que nosotros consideramos en cálculo de los caudales, el dimensionamiento de nuestro sistema. Entonces, por eso es que es importante, y esto se convierte en el límite espacial de nuestro proyecto. O sea, que nuestro proyecto tiene validez para el área total que se encuentra enmarcada en la poligonal que nos entregara la empresa que nos contrata, que abarca, por decirle, 33 hectáreas. ¿Está claro? Entonces eso es importantísimo que nos lo definan. Como que este periodo de diseño se convierte en el límite temporal. O sea, que nuestro proyecto será capaz de abastecer a la población de diseño que se asiente durante estos 20 años, poniendo este ejemplo que está aquí, que nos da la norma boliviana como periodo de diseño. Después, en el año 21, ya si quieren servir con este proyecto que nosotros le hemos hecho para 20 años, dotar de agua a la población que se asiente en el año 21, 22, 23, hay que hacer un nuevo cálculo de la red para esas nuevas condiciones. ¿Está bien? Como séptimo, debemos determinar cualitativa, o sea, que es la calidad que tiene el agua, y cuantitativa, o sea, la cantidad de agua que nos puede dar la fuente existentes en la zona. O sea, que nosotros tenemos que identificar las posibles fuentes, y para cada fuente nosotros tenemos que determinar la calidad del agua que tiene, o sea, tomar una muestra, llevarla al laboratorio de calidad del agua y saber la calidad del agua que tiene esa fuente, y además poder estimar la cantidad de agua que nos puede entregar esa fuente anualmente. ¿Está claro? Y eso es importante, ¿por qué? Porque con la calidad del agua sabemos si es potable o no es potable, y si tenemos que hacerla pasar por una planta potabilizadora esa agua antes de entregarla a la población, y con la cantidad nosotros vamos a saber si el volumen de agua, el caudal que nos entregue esa fuente es capaz de satisfacer la demanda de la población que vamos a dotar con ella de agua potable. ¿Está bien? En octavo lugar, debemos hacer un levantamiento lo más completo del sistema de abastecimiento de agua existente, indicándose la capacidad nominal del mismo. Atiendan acá. Muchas veces que vamos a suponer en una comunidad nos dicen sale el proyecto, que le hagan el proyecto de distribución de agua potable a una comunidad que actualmente no cuentan con un sistema, pero ya viven comunarios en ese lugar. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer ahí es visitar 1, 2, 3, varios domicilios de los vivientes en la zona y averiguar o hacer una estimación de la dotación que ellos están utilizando. ¿Cómo hacemos eso? Por ejemplo, visitamos un domicilio y le decimos, a ver, ¿de dónde sacan agua ustedes? Y ellos nos dicen, no, tenemos un pozo, tenemos una noria y de ahí sacamos el agua. Bueno, ¿cómo sacan el agua? Ellos nos van a decir, no, tenemos un balde y con ese balde y una soga sacamos el agua de nuestra noria, de nuestro pozo. Ah, ya. Bien, ¿cuántos baldes ustedes sacan al día? Supongamos que nos den 10 baldes. Entonces, ¿qué capacidad tiene su balde? Y puede ser que nos digan, no, es un balde de 10 litros. Entonces, si ellos sacan 10 baldes por día y la capacidad son 10 litros por balde, entonces esto nos va a dar que ellos sacan, se van los baldes con baldes y baldes por día, aquí tendría que ser, y nos va a quedar que son 100 litros por día lo que ellos sacan. Entonces ahora nos queda averiguar, bueno, ¿cuántas personas viven en este domicilio? Y a lo mejor la persona que estamos entrevistando dice, no, vivo yo y mi esposo. Somos dos. Ah, son 2 personas. Ah, entonces yo para calcular la dotación
divido el caudal entre el número de personas, que son 2, y entonces lo que obtengo al final es que ellos tienen una dotación de 50 litros por habitantes por día. Que esta es la dotación que actualmente ellos consumen sin tener un sistema de distribución. Y ustedes dirán, ¿y para qué va a servir esta dotación? Me va a servir de mucho. ¿Por qué? Porque cuando nos vamos a estimar la dotación de la tabla que nos da la norma siempre nos da un rango. Por ejemplo, entre 70 y 90 litros por habitantes por día. Supongamos que en la zona me dice que para la población y el lugar que está debe ser entre 70 y 90 litros. Bueno, si ellos consumen 50, yo no voy a asumir 90, voy a asumir 70, porque es el menor valor que me recomienda la norma. Pero vamos a ver que la norma dice que en caso de acuerdo a los estudios marginales y el costo de los servicios, esto se puede reducir en un 20%. Entonces, si reduzco los 70 en un 20%, sería restarle 14, son 56. Entonces puedo asumir que mi dotación actual es 56 y no 70 como lo dice el mínimo. Eso yo se los voy a explicar cuando veamos la próxima clase. ¿Está bien? Pero este dato es importantísimo para nosotros, para que en ese rango sepamos qué valor vamos a asumir. Bueno, por otro lado, debemos hacer un levantamiento de las condiciones sanitarias de la localidad. O sea, evaluar cómo se evacúan en la actualidad las aguas residuales en los dominios. Y ustedes dirán, bueno, si nosotros vamos a diseñar la red de agua potable, ¿para qué me interesa a mí saber qué hacen ellos con el agua residual? Pero sí es importante y le explico por qué. Normalmente las aguas residuales, donde no hay alcantarillado sanitario, la largan, como podemos ver aquí, a las cunetas de las calles. ¿Se dan cuenta? Aquí están las aguas residuales corriendo por las cunetas de las calles. Fíjense acá. Si el agua residual está por la cuneta de la calle, yo debo pensar, y ustedes van a aprenderlo y ya ustedes sabrán en ese momento de que a 1 metro del cordón de la acera y a una profundidad de 80 centímetros, yo voy a colocar mi tubería de agua potable. Ahora, la tubería de agua potable, como trabaja a presión, puede ser que en un momento se zafe una junta, se reviente un tubo, porque eso es normal. O sea, que ocurra una rotura de ese tipo en la tubería a presión. Si arriba yo tengo agua residual, evidentemente se me pueden mezclar las dos aguas y entonces desatarme las enfermedades de origen hídrico. Entonces, no es que cuando yo esté diseñando mi red de agua potable voy a resolver el problema de la disposición de agua residual, pero sí voy a dejar claro en las recomendaciones de mi proyecto de que la red de agua potable deberá ser construida una vez se resuelve el problema de la disposición de las aguas residuales en la cuneta de las calles. Porque en caso de que se produzca una rotura, se puede producir en estas condiciones, se puede producir la mezcla de las dos aguas y lógicamente desate las epidemias de origen hídrico. Entonces, con eso yo como proyectista estoy advirtiendo y cuidándome mi espalda de que si construyen con el agua por la cuneta y se produce un reventón de tubería y se mezclan las aguas, ya deja de ser mi responsabilidad porque yo lo advertí en su momento. ¿Está bien? Entonces eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Otra información que necesito es obtener datos generales de la economía regional y local. Necesito en primer lugar para conocer qué cosa, la economía de la zona. ¿Y por qué necesito conocer la economía de la zona? Para sobre todo conocer el ingreso promedio per cápita por familias que se asientan en el lugar del proyecto. ¿Y por qué necesito conocer el promedio? Esto es un estudio socioeconómico que se hace. Necesito conocer el promedio de los ingresos per cápita por familia
porque nosotros tenemos que saber, ya ustedes tienen que saber, y si no se los digo yo, de que de los ingresos per cápita que tiene un núcleo familiar, o sea, la cantidad de dinero que ingresa a ese núcleo por lo que ganen los que viven en él, lo primero que está previsto es la alimentación. O sea, de ese dinero tengo que descontar el dinero para la alimentación de esas personas que viven en ese domicilio. Tengo que prever el dinero para vestirse. O sea, está como prioridad. Y tengo que tener el dinero que ellos tienen que tener disponible para la salud. Y después entonces viene el dinero para pagar los servicios. Servicio de agua potable, servicio eléctrico, servicio de alcantarillado sanitario, teléfono, bueno, los servicios que nosotros normalmente conocemos. Entonces, si una familia gana, vamos a suponer como promedio per cápita, 1.000 bolivianos, y de esos 1.000 bolivianos, unos 400 a 500 bolivianos lo gastan en comida, vestirse y salud, entonces lo que resta es para pagar los otros servicios. Entonces yo no puedo construir un sistema que los gastos que ellos tengan que generar o tengan que pagar por el servicio que se le presta supere su capacidad de ingreso disponible para este servicio. ¿Por qué? Porque ellos al final, si no tienen para pagar, si ellos pueden pagar 50 bolivianos mensual y yo les pongo un servicio que cueste 100, lógicamente no van a poder cubrir esos 100 bolivianos. ¿Y qué va a pasar al final? Que el sistema de distribución va a fracasar porque es más caro que lo que pueden pagar los usuarios. Entonces puede ser que fracase mi sistema. Entonces, ¿a qué me puede inducir eso? A que si ellos no tienen la capacidad monetaria para poder pagar un servicio con una acometida en el domicilio, entonces yo tenga que diseñarle piletas públicas en la esquina de las calles para que ellos vayan y acarreen el agua porque es un servicio que alcance de su poder económico. ¿Está claro? Entonces eso es importante. Hoy en día, por ejemplo, en Europa, en estos países súper desarrollados, los servicios de distribución de agua potable son operados desde una oficina con aire acondicionado y una computadora. ¿Por qué? Porque son totalmente automatizados. Si yo quiero cerrar una válvula para aislar un sector para un mantenimiento, el hombre viene y hace un clic en esa válvula y automáticamente por un sistema que tienen ellos automatizado, pum, le da la orden y cierra la válvula. Pero si nosotros no tenemos dinero para comprar esa válvula, para comprar ese sistema de interconexión, de interfaz entre la computadora y la válvula, entonces no podemos implementarlo y tenemos que acudir a decirle a un plomero, ve hasta allá, cierra la válvula y que vaya y cierre la válvula manualmente. Entonces, todo sistema puede ser tan sofisticado como uno quiera hacerlo, porque la tecnología existe. El problema está, ¿la población tiene la capacidad para pagar ese sistema? Si la respuesta es no, entonces usted no le va a implementar un sistema automatizado, sino le implementa un sistema manual. Es tan simple como eso. ¿Está bien? Entonces eso es muy importante. Por eso es que es importante que usted tenga datos de la economía regional y local. Por otro lado, es importante que usted obtenga datos generales relacionados con el clima, por ejemplo, la temperatura, la hidrología, la vegetación y la infraestructura. ¿Por qué es importante tanto el clima, temperatura, hidrología, vegetación? Porque eso nos va a poder a nosotros, nos va a poder permitir saber la capacidad de entrega que va a tener esa fuente. Porque toda fuente, sea un lago, un río, un arroyo, una quebrada, tiene que tener algún elemento que lo alimente. Entonces, ese elemento puede ser, lógicamente, la lluvia, puede influir la temperatura, puede influir el clima de la zona, las vegetaciones más tupidas generan más lluvia.
menos tupidas generan menos lluvia, etcétera, ¿no? Si es la temperatura, puede ser con la evaporación, perdamos también parte del agua, etcétera. Por eso es que es importante todos estos factores relacionados con el clima y la vegetación para poder entonces definir lo que habíamos visto arriba, las cantidades que nos va a disponer a lo largo del año. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, por ejemplo, la capacidad de entrega de un acuífero, un río, una laguna en el periodo de seca que en el periodo lluvioso. Entonces nosotros tenemos que hacer un balance hidrológico de todo el año para saber si es que tiene la capacidad de poder entregar, sobre todo en el periodo crítico, que es el periodo de seca, el volumen que demanda la población. Y la infraestructura es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a saber de esa infraestructura cuáles son los posibles usuarios que vamos a tener. Si tenemos solo domicilio, si tenemos comercio, industrias, instituciones, etc. Entonces, toda esta información debemos recopilarla para que nosotros la tengamos en cuenta a la hora de elaborar nuestro proyecto. Por otro lado, otra información que debemos obtener es acerca de las normas técnicas que están en vigencia en el lugar donde se va a construir el sistema. Esto se refiere, por ejemplo, a la dotación de agua que recomiendan las normas, a las normas constructivas de funcionamiento de redes, las normas en relación con las velocidades, las presiones, la profundidad de instalación de las tuberías, entre otros. En Bolivia, y de hecho ya les estoy diciendo a ustedes que deben bajar estas normas y tenerlas en un archivito si tienen su computadora o en el teléfono, tener todas estas normas en un archivo. En el caso de los sistemas de distribución de agua potable, las normas que rigen en Bolivia para estos sistemas son la norma NB 689, donde estas normas están referidas al diseño de los sistemas de agua potable. O sea, me dan métodos, criterios, recomendaciones de parámetros para el diseño de los sistemas de agua potable. Y la otra norma que tienen que tener es la relacionada con el reglamento técnico de los sistemas de agua potable, que es otro volumen, y la otra es me falta una aquí, que es la 500 no sé cuánto, está en el libro, ustedes lo pueden ver en la parte de atrás, que es la relacionada con la calidad del agua. La 512, ¿no? Es la 512. La 512 creo que es la que está relacionada con la calidad del agua. O sea que estas normas que ustedes tienen en su libro, en la parte de atrás, en la bibliografía, deben bajarlas y tenerlas a mano. ¿Está claro? Aquí hay algo que es importante y que siempre yo le digo a los estudiantes. Una norma no es una ley. Una ley es de estricto cumplimiento. Por ejemplo, las leyes que tiene el Código Penal o el Código Civil. Por ejemplo, si usted le va a robar un celular a una persona, no es lo mismo que le quite el celular y se mande a correr a que le meta un palo o le clave un cuchillo y le quite su celular. Ya eso se pasa a ser de robo a robo agravado. Entonces, cuando usted va ante un juez, ¿qué dice? Ah, le metió un palazo en la cabeza, le robó el celular. Le metió una puñalada, le robó el celular. Ah, bueno, robo agravado, es de ponerle un ejemplo, de 5 a 10 años. Ah, como usted le hizo daño a la persona, bueno, le voy a poner los 10 años. Y eso es obligatorio. La ley es obligatoria. Ahora, las normas, usted sirven como una guía para que usted pueda diseñar en el lugar que han sido concebidas estas normas de acuerdo a la experiencia, porque la normativa no es más que la experiencia recogida por muchas personas profesionales que han pasado antes que nosotros y lógicamente han incursionado en este tema en cada país. Entonces la norma te sirve como guía. Usted puede cambiar algo de la norma siempre y cuando lo justifique técnicamente. ¿Está bien? Pero siempre uno debe tener las normas. Por ejemplo, en estructura,
ustedes deben tener las normas de hormigón, ustedes deben tener todas las normas de carretera, el que va a diseñar carretera y el que va a diseñar sistema de distribución de agua potable, la norma de agua potable. Eso siempre hay que tenerlo a mano. Entonces, en el paso 13 se debe obtener información acerca de las instalaciones que están soterradas. A ver, ¿qué sucede? Que nosotros vamos a diseñar una red nueva. Y todas estas redes, agua potable, teléfono, electricidad, gas, alcantarillado sanitario, etcétera, son redes que van en los espacios públicos. Entiéndase como un espacio público, imagen que hay entre la barda de un vecino y la barda del vecino de enfrente, que abarca las aceras, cordón y lógicamente la calle. Entonces, todas estas instalaciones van soterradas en ese espacio público. Si nosotros vamos a diseñar una red nueva, nosotros tenemos que informarnos sobre las redes que pasan que ya están instaladas en el espacio público y por qué lugar pasan, para evitar qué cosa, lo que se conoce con el nombre de conexiones cruzadas. No quiere decir que no se puedan cruzar. Lo que sí se puede hacer es que si en caso de que se cruzaran, nosotros poder advertir al constructor a qué profundidad y qué tipo de instalación van a encontrar para que ellos tengan en cuenta. Imagínense que se cruce una red de gas con una de agua potable y que venga un operario y le meta la retroexcavadora para excavar la zanja de agua potable y le meta mano y rompa la red de agua, la red de gas. Inclusive puede ocasionar hasta la pérdida de vida, no solo del operario, sino por una explosión las personas que están cercanas. ¿Entienden lo que les quiero decir? Entonces, no obstante a eso, nosotros vamos a aprender en esta asignatura de que cada una de estas redes tienen una posición específica para evitar precisamente este problema de conexiones cruzadas. Pero evidentemente en las esquinas es inevitable que se van a cruzar en algunos casos. Entonces, por ejemplo, la red de gas pasa entre la acera y el cordón de la acera, de la calle. Entre la acera y el cordón o contén de la calle. ¿Está claro? No es por la acera, sino entre el espacio que queda, que viene siendo muchas veces una jardinera, etcétera, entre la acera y el cordón. Acá se respeta bastante. Yo he visto que las instalaciones las hacen por ahí. Por debajo de las aceras, usted va a encontrar aquí, debajo de las aceras, usted va a encontrar que debe ir la red eléctrica y la telefónica. En Santa Cruz, este problema todavía no se ve claro. ¿Por qué? Porque los tendidos eléctricos y los tendidos telefónicos, si ustedes se fijan, actualmente todavía son aéreos. ¿Por qué son aéreos en Santa Cruz? Porque la población se extendió horizontalmente. O sea, casas. Pero ya ustedes han visto de que ya han comenzado con las edificaciones. Entonces, cuando usted construye un edificio, sobre todo el primer piso, está muy cercano a tener acceso a una red eléctrica, a una red telefónica. Y eso no deja de ser un peligro. ¿Cuántas veces no hemos visto en el noticiero que un constructor, por la cercanía que tenía la edificación a la red eléctrica, se electrocutó porque hizo contacto con la red eléctrica? Entonces eso lo mismo puede ocurrir con las personas que viven ahí. Entonces llegará el momento en que en Santa Cruz, tanto la red telefónica como la eléctrica vayan ahí soterradas y ellas van por las aceras. Por ejemplo, por ponerle un ejemplo, en mi país usted va caminando en La Habana por las aceras y ve una rejilla y abajo ve tuberías. Y eso significa que ahí está la red eléctrica y la red telefónica. Y en cualquier lugar, va por Buenos Aires, lo mismo, igual. ¿Está claro? Los tendidos pasan a ser enterrados. ¿Para qué? Para evitar el riesgo de contacto con la población. Entonces, eso es importante saber qué tendido hay en el lugar y por dónde pasan para evitar en lo posible las conexiones cruzadas y si es posible
bueno, pues advertir en caso de que se crucen a qué profundidad la encuentran para que el constructor sobre todo no vaya a tener problemas inclusive de pérdida de vida. Entonces, por eso es que viene el paso 13, que es obtener información acerca de las redes instaladas para evitar las conexiones cruzadas. Mira, aquí se ve el ejemplo claramente. Miren ustedes acá. Esta es la red de agua potable. Esta es la tubería de agua potable, esta que está ploma aquí, que yo estoy siguiendo con el cursor. Esto que ustedes ven aquí es una cometida domiciliar de sanitaria, de agua residual. Y esta es una cámara de inspección. Aquí se está construyendo en este momento la red de alcantarillado. Pero fíjense que se cruza la red de alcantarillado con la de agua potable. A pesar de que la red de alcantarillado va por debajo, si no le hubiesen advertido al constructor que aquí hay una tubería de agua potable a tal profundidad y en tal lugar, probablemente cuando él metiera la maquinaria hubiese roto esta tubería. Entonces, por eso es que es importante advertir las conexiones cruzadas para evitar qué cosas, daños materiales y sobre todo daños personales. Si fuera una red eléctrica y le mete una excavadora y el tipo se apea, cuando pone el pie en tierra, el tipo se electrocuta. Entonces, eso es muy importante. Yo una vez vi electrocutarse a una persona, estábamos en Espocruz, yo estaba frente de la parte de las fuentes de Espocruz, perdón, de Espocúa, no Espocruz, de Espocúa, así se llama la feria exposición en Cuba, y yo estaba trabajando en la fuente justamente y un camionero vino y de volteo estaba haciendo un relleno de tierra donde iban a ir el espacio de las banderas y topó la red eléctrica cuando hizo el volteo. Hizo contacto con la red eléctrica y automáticamente se reventaron las 4 llantas, porque era la 33.000, era un alto voltaje. Y el hombre se asustó. Si el hombre no se hubiese apeado, si hubiese quedado en el carro, no le hubiese pasado nada. Pero al sentir esa explosión, el hombre se apeó y en cuanto puso un pie en tierra, se lo electrocutó, se achicharró. Yo lo único que vi fue una persona ardiendo. Viré la cara y me fui porque la verdad no tenía valor para ver esto. Se achicharró el hombre. Entonces, esas cosas hay que advertirlas. Si no ocurren esos accidentes que son fatales. Bueno, por otro lado, es importante identificar los usuarios de la red de distribución. Y para identificar los usuarios, nosotros tenemos dos formas de identificarlos. Normalmente cuando nosotros vamos a dar agua potable, nosotros no solo le vamos a dar agua potable a los domicilios, sino que le vamos a dar agua potable a los comercios, a las instituciones y a las industrias. Pero ¿cómo yo sé que hay comercio, que hay instituciones y que hay industrias? ¿Y cuántas instituciones, cuántos comercios y cuántas industrias hay en el área de cobertura? O yo mismo recorro todas las calles con un plano y en donde están los manzanos que estoy recorriendo a un cuadrito y digo, aquí hay una escuela en la esquina, a 50 metros hay una cafetería, a 200 metros hay un restaurante, o sencillamente cuando yo mando a hacer el estudio topográfico, le encargo a la comisión que va a hacer el levantamiento topográfico, que ellos tienen que pasar por todas las calles, le doy un plano en planta con todos los manzanos y le digo, por favor, si en cada manzano usted detecta algo diferente a un domicilio, un comercio, una institución, usted me pone, hay una escuela, hay un restaurante, hay un gimnasio, hay una industria. Y entonces ya yo, con esa información, ya yo sé que tengo que considerar en el caudal de diseño no solo el aporte domiciliar, sino el comercial, institucional e industrial. ¿Está bien? Entonces eso es importante que ustedes tengan presente. Otra información que yo debo tener, que es muy importante, es información sobre los aspectos sociales más relevantes del área de proyecto. O sea, ¿qué tengo yo que saber? Y eso igualito lo voy a saber. Por eso es que yo les digo que un proyectista no puede ser de escritorio.
¿Por qué? Porque un proyectista tiene que visitar la zona, tiene que empaparse de todo lo que tiene que ver con esa zona para que lo tome en cuenta en su proyecto. Por ejemplo, ¿qué actividades se dedican en la zona donde yo voy a hacer el proyecto? Muchas veces uno entra al internet y le pone, por ejemplo, vamos a suponer Pailón. Y usted va a hacer el proyecto de distribución de agua potable y entra a Pailón y entonces dice actividades a las que se dedican en Pailón. Entonces, bueno, te dicen, se dedica, por ejemplo, a los sembradíos de soya, por la cercanía que tiene el tren, se dedica a tales cosas, tales cosas, tales cosas. Entonces, pero si no, usted también va por ahí. ¿Por qué? Porque bueno, si es una zona donde se dedican puro a comercio, si es una zona donde se dedican, mayoritariamente es una zona industrial, o si es una zona que se dedican a la agricultura o se dedican a la ganadería. ¿Por qué es importante eso? Por ejemplo, en el caso de la agricultura, y yo le hago este comentario por una experiencia que yo viví propia. Yo un día fui a conocer el Camino de Che y fui a Valle Grande para poder ir a La Higuera y conocer toda la historia, porque bueno, a mí me la daban en la escuela y yo quería, bueno, tenía la posibilidad de vivir todo lo que me habían dicho, de decir si era verdad o era mentira. Y entonces fui a Valle Grande y cuando llegué a Valle Grande había un alumno que era alumno mío aquí de la universidad y me vio y me saludó, pero ese muchachito, su papá en ese momento era el presidente de la cooperativa y le habló y le dijo, mi profesor de sanidad está aquí. Y entonces el padre fue y no sé cómo, pero buscaron en el hotel en que yo estaba y el padre me fue a visitar y me invitó a ir a la cooperativa para preguntarme algunas cosas que tenía, comentarme cosas que le pasaban. Y entre las cosas que me comentó en aquel momento que yo fui, era de que en el periodo de seca, de estiaje, ellos tenían problemas con el abastecimiento de agua. ¿Por qué? Porque la gente ahí en sus patios de sus casas, que eran grandes extensiones, tenían sembradíos, por ejemplo, de ciruela, tenían sembradío de manzana, de uva, de pera, y entonces ellos le sacaban el agua que le entregaban en la red, le utilizaban para poder regar sus patios. Y entonces en un sistema de distribución, lo único que está contemplado para riego es de un jardincito, regar las plantas de tu jardín, pero no regar sembradíos de cultivo. Y entonces me decía, y esto me está trayendo problemas que tengo déficit de agua y problemas de presión. Y entonces yo le expliqué al hombre, en ese momento le dije, la única forma, ¿cómo ustedes cobran? No, tenemos una tarifa fija, le cobramos, creo que eran, no me acuerdo si eran 20 o 17 bolivianos por mes, por usuario. Entonces yo le decía, claro, el tipo te usa el agua y entonces como siempre lo mismo va a pagar 20 pesos, pues lógicamente da lo mismo que gaste un metro cúbico que gaste 1.000.000 de metros cúbicos. Entonces yo le decía, la única forma son dos cosas. Uno, llama a reunión a todos los socios y conciencialo de que el agua que ustedes entregan, que cuesta porque es un agua potable, potabilizarla, no es para regar plantas. Y bueno, trata de concienciar a la gente con esa explicación. Y la otra forma que tiene es aplica una tarifa escalonada de acuerdo a su consumo. Hasta 10 metros cúbicos, que es lo que normalmente... apaguen por favor el micrófono. Pueden apagar el micrófono. Hasta 10 cubos, que es lo que normalmente está contemplado, le cobras una tarifa mínima, pero a partir de los 10 cubos hasta los 15 le aumentas un valor, de los 15 a los 20 otro valor, y entonces cuando ya la gente le venga un monto grande, al otro mes se va a tener de regar plantas con el agua potable. Entonces por eso es que es importante conocer las actividades porque pueden, o sea, eso te puede llevar a que tú puedas establecer ese sistema tarifario que les estoy mencionando. ¿Está bien? Entonces, eso era lo que teníamos previsto para el día de hoy. Buenas
tardes. Disculpe. Buenas tardes. No sé si podría ir a la diapositiva de nuevo, la anterior. Claro, ¿cómo no? La última. Sí. Justo la parte de la topografía. De la topografía. Sí. Espérese, estoy ampliando las diapositivas. ¿Se ven bien? Sí, se ven bien. Aquí. Ahí. No me quedó Ya. muy claro, disculpe, cómo es que yo trabajo cuando estoy con curvas de nivel en la parte que asciende y la que desciende. Dijo que se acumulaba. No entendí muy bien. Se me cortó el internet, disculpe. Ah, ya. El estudio topográfico de curvas de nivel es muy importante. ¿Qué yo puedo sacar de este planito que tengo aquí? Que fíjense que en esta zona están las cotas 401, 400. O sea que esta zona de aquí es la zona alta, más alta. Y aquí fíjense que está la 397, que es la zona más baja. Entonces, en las zonas más altas, ahí es si yo, en caso de que yo pueda colocar un tanque, yo siempre voy a ubicar el tanque en el punto más alto. ¿Por qué? Porque cuando yo coloco el tanque en el punto más alto, aprovecho el desnivel natural del terreno y aun cuando yo tenga que elevar el tanque sobre el terreno natural, la altura de elevación va a ser menor y por ende el costo del tanque me va a ser menor. Pero por otro lado, en las zonas más altas, cuando ingresa aire a la red, que eso es común que ingrese aire a la red, sobre todo cuando yo echo a andar los equipos de bombeo, en las zonas altas se va a acumular ese aire que ingresa, se va a ir a parar a las zonas altas y se acumula en bolsones, en bolsas de aire. Entonces, en esas zonas altas hay más tendencia a que cuando la gente abra los grifos, si yo no saco el aire, ese aire penetre por las acometidas y entonces se sienta ese sonido de escapes de aire con agua en los grifos. Entonces, en esas zonas altas yo voy a tener que colocar unas válvulas ventosas que me permiten la fuga de aire y no de agua, como vamos a aprender acá más adelante. Ahora, en las zonas bajas, siempre tiende los sólidos a acumularse en las zonas más bajas. En esas zonas bajas yo tengo que colocar derivaciones de tubería con válvulas para purgar las tuberías. ¿Por qué? Porque el agua potable, como bien yo les dije anteriormente, admite una cierta cantidad de sólidos totales del orden de 1000 miligramos por litro. Y esos sólidos van a ir a los puntos bajos y se van a acomodar ahí, a acumular. Si yo no los saco, con la acumulación y el tiempo, ellos pueden descomponerse y transmitirle olor y sabor al agua y pueden aparecer unos gusanitos llamados nematemitos. Entonces, por eso es que es importante, además de que cuando yo vaya a diseñar en cada nodo de la red, como vamos a aprender acá, yo tengo que dar el valor de la cota topográfica del terreno para poder calcular. ¿Está bien? Entonces, por eso es que es importante el estudio topográfico. ¿Está claro? ¿Te quedó claro? Sí, sí, sí. Una consultita más respecto a la diapositiva más adelante, creo que es, sobre el nivel freático. ¿Cómo yo puedo determinar el nivel freático del suelo? Cuando uno va a hacer un proyecto de alcantarillado, yo tengo que hacer estudios de suelo, mandar a que vaya una comisión de suelo y me tome muestras en determinados sectores de la red para saber qué material de terreno yo tengo. Porque, por ejemplo, no es lo mismo excavar en terreno natural que excavar en roca. Entonces, si yo tengo que excavar en roca, yo tengo que contemplar en el presupuesto, tengo que contemplar en la compra de explosivos, tengo que contemplar la maquinaria que me va a extraer esa roca, o sea, tiene otros gastos adicionales. Como yo tengo que hacer ese estudio de suelo, entonces yo aprovecho, porque ellos para sacar la muestra, perforan, cuando sacan la muestra, perforan, y ahí ellos sí pueden detectar a qué profundidad está el nivel freático.
y entonces ellos me pueden advertir, por ejemplo, en el nivel freático yo perforé hasta 3 metros y no encontré agua. O yo perforé y a los 50 centímetros ya hay agua. Entonces, de esa manera, los que hacen el estudio de suelo, ellos sí identifican a qué profundidad está el nivel freático. ¿Me entendiste? Perfecto, muchísimas gracias. No, por nada. ¿Alguna otra duda que tengan? A ver, hay uno en el chat. ¿Cómo podemos aliviar la presión excesiva en un sistema de distribución debido a las diferentes cotas de la zona? Eso usted lo va a regular mediante el cálculo hidráulico. O sea, con los diámetros de tubería, con la carga que usted disponga, entonces usted regula la presión de la zona conjugando con los diámetros de la red. Eso se contempla en el cálculo hidráulico, lo vamos a aprender acá. Se contempla en el cálculo hidráulico. ¿Está bien? Por ejemplo, supongamos en La Paz. En La Paz el agua se saca del alto. Y el alto está a 400 metros porque está en la cota 4000. Y La Paz está en la cota 3600. Hay 400 metros de carga. La norma boliviana dice que la presión máxima es 70 metros de columna. Entonces yo tengo exceso de presión ahí. Ah, bueno, ¿qué es lo que yo hago? Coloco o válvula rompepresión o cámara rompepresión. O sea, todo eso lo vamos a aprender acá, cómo usted puede controlar los excesos de presión o los déficits de presión, etcétera. Todo eso lo vamos a aprender en el cálculo hidráulico. ¿Está bien? ¿Alguna otra duda que tengan? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Quería hacer una consulta. Sí. En la parte de la diapositiva que colocaban sobre las curvas de niveles, ¿no?, de la zona, donde va a ir la red de distribución. Toda la red de distribución, digamos, va con desniveles. No. ¿Hay algún parámetro que diga que qué pendiente debe tener la red de distribución? Porque ahí Mira, nos decía que debido a las curvas de nivel que tengo un desnivel, ¿no? Pero claro, se acumulan aire dentro de la red de distribución. Por eso le preguntaba. a ver, te voy a explicar una cosita. Las curvas de nivel reflejan el comportamiento del terreno. Y eso no se puede cambiar. O sea, en La Paz usted sabe que tiene calles inclinadas, zonas altas, zonas bajas. En Santa Cruz usted tiene la topografía muy totalmente, prácticamente llana, y eso no lo puede cambiar. Usted no puede eliminar las montañas o las lomas, las zonas altas y transformarla en una planicie. Entonces nosotros tenemos que jugar con esos problemas de topográfico. En algunos casos nos ofrecen ventajas y en otros nos ofrecen desventajas en el sistema. Pero para ello ya hoy en día, por ejemplo, donde tengo déficit de presión, entonces ahí yo voy a tener que o aumentar mi altura del tanque o entregar el agua por bombeo si no me lo permite la entrega por gravedad. En las zonas altas tengo problemas de acumulación de aire. Entonces eso es una desventaja. ¿Cómo yo resuelvo eso? En esos puntos coloco válvulas ventosas para extraer el aire. En las zonas bajas voy a tener acumulación de sólido. ¿Cómo resuelvo eso? Colocando válvulas de purga. O sea, que la topografía puede jugarme un aspecto positivo o negativo. En base a eso, aprovecho lo positivo y lo negativo lo resuelvo con las cosas que vamos a aprender acá durante este semestre. ¿Está bien? Sí. Pero la topografía no se puede cambiar. Gracias, doctor. Ya. No, por nada. Mi duda. ¿Alguna otra duda que tengan? Terminado la unidad 4, viene la unidad 5 y después de la unidad 5 viene el primer parcial. Entonces, les estoy diciendo para que vayan estudiando, para que no lo dejen todo para lo último. Y bueno, en este espacio que yo le doy después de las clases, no hay problema, me pueden preguntar dudas, aunque sean de principio, de lo que sea. ¿Está bien? De todos modos, yo les voy a dar un espacio entre la unidad 5, normalmente le doy una semana para que puedan estudiar.
No es que tomo al otro día, a la otra clase, el examen, sino les aviso y le digo en una semana o en una semana y algo, porque se solapan las dos materias, SANI 1 y SANI 2, y no puedo tomarle a las dos en un mismo día porque hay alumnos que llevan las dos materias y eso no es correcto. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna duda que tengan? Doctor, una más, Dime. como acaba de decir. Tenía una duda sobre la sedimentación por coagulación, ¿no? Ya. Esta sedimentación por coagulación yo entendía de que era cuando se empiezan a hacer coágulos de los sedimentos para que sea más fácil extraerlos, ¿no? No me quedó unos flóculos mejor dicho, ¿no? Ajá. No me quedó muy claro cómo es que se forman estos flóculos exactamente. Perfecto. Para que se produzcan esos flóculos en las plantas potabilizadoras, primero, ¿qué partículas yo sedimento mediante este proceso de floculación, coagulación? Aquellas partículas, llega un momento en que la partícula es tan pequeñita del orden de la micra o los coloides, que por su peso propio, bajo el esfuerzo gravitacional, no pueden vencer la resistencia que le ofrece al agua para llegar al fondo del sedimentador. Y esa partícula sigue suspendida en el agua. Ahora, ¿cómo yo puedo retener esa partícula en el sedimentador? Le adiciono un producto químico floculante que se conoce con el nombre de sulfato de aluminio. Está claro que es un cristal blanco que yo lo disuelvo en agua y se lo echo en el ingreso del agua antes del sedimentador. Este floculante tiene la característica que cuando este coloide absorbe ese producto químico y esta otra igual, los atrae uno con otro y los va uniendo varias partículas pequeñitas hasta que se forma una de mayor tamaño que está compuesta por varias pequeñas que no podían por sí solas sedimentar, pero esta de gran tamaño ya tiene el peso como para sedimentar al fondo. Ese proceso se llama floculación, coagulación. ¿Está claro? Entonces, de esa manera es que se logra que esas partículas tamaño coloide del orden de la micra que no pueden vencer la resistencia que le ofrece el agua bajo el esfuerzo gravitacional, se unan varias, formen una nueva partícula de un tamaño mayor y un peso mayor y entonces puedan sedimentar. ¿Y cómo se unen? Por ese floculante que es el sulfato de aluminio. ¿Está bien? Clarísimo, doctor. Muchas gracias. Bueno, no por nada. Otra pregunta.